Hubo una vez un interesante canal de YouTube perteneciente a un fan de Toy Story de Italia, que en su momento tuvo una de las colecciones de Toy Story más grandes del mundo, que sin embargo, unos años después, decidió borrar los dos videos en donde mostró su colección completa, y luego abandonó su canal de YouTube para ya no volver. Este usuario abrió su cuenta el 15 de agosto de 2009. Desconozco si en ese momento ya se llamaba Mr. Toy Story 3 o ese nombre lo puso en 2010. Pero el motivo para llamarse así fue que en esos momentos eran vísperas para el estreno de Toy Story 3. Su primer video fue subido el 25 de abril de 2010, titulado ¿Es esta una de las colecciones de Toy Story más grandes del mundo? El formato empleado en este video definió el cómo realizaría sus siguientes videos. No hacía filmaciones como tal, sino que le tomaba fotografías a su colección y agregando diapositivas de texto con Movie Maker, iba usando transiciones para pasar de una imagen a otra, acompañando el video con música de fondo diversa, que no era de Toy Story. En este video se muestra primero unos prototipos que hizo Mattel de algunas figuras de Toy Story, que este coleccionista de alguna manera logró obtener. Y luego muestra juguetes y artículos variados de Toy Story de 1995 a 2009. Y en la parte final muestra a Stinky Pete y Bullseye de la tercera edición a todo color que fabricó Young Epoch, y también a las 6 figuras de Medicom Toys del 2003. Todo esto dentro de una recámara de su casa. En la descripción de este video se indicó algo muy interesante. Soy de Nápoles y esto es parte de mi colección de Toy Story. No puedo subir toda la colección en este video, agregando puntos suspensivos. También tengo todos los juguetes de Medicom y muchos otros juguetes. Califiquen este pequeño video, porque en aquel entonces, YouTube, además de dar la opción de me gusta o no me gusta, se podía calificar los videos con 1 estrella o máximo 5 estrellas. Y piensen que pronto subiré un video de mi museo, agregando puntos suspensivos. No se vayan del video porque al final están los mejores juguetes. Y efectivamente así fue. En los últimos días de abril de 2010 o quizá en los primeros días de mayo 2010, subió esos dos videos en donde mostró su colección completa. Los títulos de estos videos tuvieron el mismo título del video anterior. ¿Es esta una de las colecciones de Toy Story más grandes del mundo? Pero agregando Part 1 al primer video y Part 2 al segundo video, ambos con una duración de 10 minutos. El primer video comenzaba con una diapositiva de texto de Movie Maker y luego mostraba más prototipos de figuras que los que mostró en el video anterior. Y lo que seguía a continuación era impactante. Lo que parecía ser la colección completa, realmente era solo una parte. En este primer video mostró todos los juguetes que tenía usados sin empaque. Tenía una vitrina muy grande que se componía de cubículos, y cada cubículo era una sección dedicada a cada personaje. En la sección de Woody aparecían todas las figuras de Woody que habían existido de 1995 hasta ese entonces 2010. Minifiguras, figuras medianas y figuras grandes de todas las marcas que habían fabricado a Woody. Aparecían todas juntas una de otra. Era muy impresionante de ver. En la sección de Buzz ocurría exactamente lo mismo.
Lo mismo ocurría en la sección de Jessie. Lo mismo ocurría en la sección de Tiro al Blanco. Lo mismo ocurría en la sección de los aliens. Lo mismo en la sección de Rex. Lo mismo en la sección de Ham. Lo mismo en la sección de Slinky. Y lo mismo en la sección de Bo Peep. Mientras avanzaba el video, se veían más juguetes y más áreas de la casa. Para la sección de Zork, aparecía un mueble de madera de los que se diseñaban para la sala para poner la televisión, cuando las televisiones eran predominantemente cuadradas. Era el mueble donde se ponía la televisión y alrededor había espacio para poner más cosas. En uno de esos muebles de madera aparecían todas las figuras que habían existido de Zork hasta ese momento, minifiguras y figuras medianas, y las 3 figuras grandes que habían existido de él hasta ese momento. Para esta primera parte, como melodía de fondo, usó una melodía de piano, desde que inició hasta que terminó el video, y hasta el momento no la he encontrado. Para el video de la segunda parte, mostró todos los juguetes que tenía nuevos en su empaque. Y fue sorprendente. Literalmente usó toda su casa para mostrar toda su colección. Y era una casa muy amplia. Mostró toda la casa, a excepción de los baños. Pero toda la casa con juguetes. La sala era una sala muy amplia. La pared, desde izquierda a derecha, estaba llena de juguetes, desde el techo hasta el suelo. Ahí mostró todos los juguetes de Woody y todos los juguetes de Buzz nuevos en su empaque que habían existido hasta ese momento. Y existe una imagen muy parecida a cómo se veía esa sección de Buzz. En Instagram hay un usuario llamado ToyPack, que tiene una colección muy grande de juguetes de Toy Story. Para la sección en donde tiene los juguetes de Buzz, aparecen casi todos los juguetes de Buzz que han existido nuevos en su empaque. Lo que se veía en ese video era un póster muy largo de Buzz Lightyear Comando Estelar, y encima de ese póster las figuras de Buzz. Lo que se ve en esta imagen es muy parecido. Claro que lo que se ve en esta imagen, hay muchas figuras de Buzz que fueron lanzadas de 2010 en delante, y obviamente cuando él hizo ese video aún no existían. Pero por lo demás, lo que se ve en estas imágenes es muy parecido a lo que se veía en ese video. Mientras avanzó el video, se veían más juguetes y más partes de la casa. Mostró una sección en donde aparecían todas las muñecas de Jessie que fabricó Mattel de 1999 a 2001. También 2 muñecas de ella muy parecidas que fabricó Disney Store de esos mismos años. También todas las muñecas de Jessie de Hasbro de Toy Story and Beyond. La muñeca de Bo Peep de Thingway de 1995 y las 2 muñecas de ella de Mattel de 1999. Tanto en la versión individual como en el set donde venía con Woody. Se mostraban más y más cosas. Resalto, por ejemplo, la figura de Wheezy de Promotional Partners Worldwide nueva en su bolsita. Para la parte final del video, se mostró el Ham de Thingway de 1995 nuevo en su empaque. Y las 6 figuras de Medicom del año 2003. El siguiente video lo subió el 21 de junio de 2010, en donde tengo la teoría que, como en los 2 videos donde mostró su colección completa, no aparecieron este Tiro al Blanco y oloroso Pete, no sé por qué razón, decidió dedicarles un video. Y el siguiente video lo subió el 22 de junio, mostrando lo que se acababa de comprar: Twitch, Chunk y Sparks de Thingway.
Interesantemente, este mismo video lo vi por primera vez en el mes de octubre o quizá noviembre de 2010. En aquel entonces, yo no tenía la costumbre ni siquiera la idea de, en cuanto veía un video que me llamaba la atención, ver el canal de esa persona para ver qué más videos había subido. Pero sí, recuerdo perfectamente que era 2010 y vi este mismo video. En la parte final de este video se veían algunos nuevos juguetes que se había comprado después de haber hecho esos 2 videos largos. El siguiente video fue subido el 23 de junio de 2010, en donde mostró a la Jessie de edición limitada de Disney Store que se lanzó por Toy Story 3. El 16 de agosto subió un video que era muy similar al primer video que subió en su canal, en esa misma recámara, que tal vez esa habitación no la usaba para dormir, porque se veía que con todos los juguetes no daba acceso para usarse como una recámara normal, quizá como un área de trabajo en la computadora. Lo diferente que tenía este video, además de la música, es que se veían nuevos juguetes acabados de comprar por él, que salieron por Toy Story 3. Y tiene sentido que para mostrar esa actualización de su colección, haya utilizado la recámara del inicio al ser un escenario más pequeño, pues no iba a mostrar de nuevo toda su casa, solo para al final mostrar unos nuevos juguetes. En una parte de este video, muestra un custom que hizo de la señora Cara de Papa y una modificación que le hizo al señor Cara de Papa de Toy Story Collection, indicando que pronto haría un video mostrándolo más a detalle. Y dicho y hecho, 5 días después, subió ese video en donde mostró que le acortó las piernas al juguete, justo como es el personaje en la película, y también dividió sus ojos para que fueran 2 piezas independientes. Después de este video, no volvió a subir otro. En enero de 2011, vi por primera vez esos 2 videos en donde mostró su colección completa. Desde el primer instante en que los vi, sentí que tenían algo diferente en cuanto al formato del video y por supuesto lo que mostraban. Inmediatamente se convirtieron en mis videos favoritos de colecciones de Toy Story, de todos los que había. A lo largo de todo ese año 2011, seguí viendo esos 2 videos de forma regular. Cuando veía esos videos, tenía un sueño estando despierto, similar a cuando uno ve un cuadro, una pintura, y se imagina estar adentro de ese paisaje o de ese escenario. Cuando veía esos videos, me imaginaba que me reducía de tamaño para caber en esos muebles, e iba preparando un globo aerostático para empezar a elevarme, porque apenas había comenzado la noche y faltaba mucho por vivir. Mientras estaba en el globo aerostático, iba recorriendo toda la casa, viendo toda la colección, apreciando cosas desde el techo hasta el suelo. Y mientras iban pasando las horas, sentía que era el momento de terminar, e iba mentalizándome en que debía de aterrizar ese globo aerostático antes del amanecer, mientras aún durara la madrugada. Ciertamente cuando uno escucha melodía de Offenbach, como la que tenía este video de fondo, uno puede sentir muchas sensaciones, y una de ellas es que a uno lo transportan a una época antigua. Eso iba muy acorde, pues al ver su colección, también a uno lo transportaba a una época antigua, pues las 3 primeras etapas del merchandising de Toy Story, el merchandising de la primera película, el merchandising de la segunda película
y Toy Story and Beyond, ya para 2010-2011, se veía muy antigua, tanto en el diseño de los empaques como en el diseño de los juguetes. Ciertamente a partir del 2008 hubo una modernización definitiva para el merchandising de Toy Story, tanto en los empaques como en los juguetes. Y a pesar de que si vemos los empaques de 2008 y 2009 actualmente ya nos parecen algo vintage, algo viejos, aún así se ven mucho más modernos en comparación que los empaques de las primeras 3 etapas del merchandising de Toy Story. Pero el diseño de los juguetes a partir de 2008 se modernizó, es decir, el muñeco de Woody, Jessie y la figura de voz parlantes que lanzó Mattel en 2008 la siguió fabricando hasta 2015 con un cambio en los empaques. Y luego los siguientes muñecos, si bien ya no son del mismo diseño, no son de un diseño tan distante. Y luego en 2009, cuando Thingway presentó sus nuevos diseños, los siguió fabricando hasta 2019. Y aún con el cierre de la empresa Thingway en 2021, otras marcas como Takara Tomy utilizan esos mismos diseños. O por ejemplo, actualmente Disney Store para la muñeca parlante de Jessie utiliza el mismo molde de cara que lanzó Thingway por primera vez en 2009. Así que desde ese entonces hay una modernización constante en el merchandising de Toy Story. Durante 2012 seguía viendo esos videos de forma constante. Tan es así que en el mes de septiembre o en octubre de 2012 grabé con un celular, un BlackBerry, esos 2 videos desde la pantalla de la computadora, de tanto que me gustaban. Y sí, lamentablemente no cuento con esas grabaciones que hice desde hace muchos años. En el 2013 vi por última vez esos videos en YouTube. Mientras avanzó 2013, pues me mentalicé en otras cosas. Lo mismo en el año 2014. Me mentalicé en otras cosas. Pero llegó un momento en 2015 donde quise volver a verlos. Y los busqué como era costumbre. Pero ya no los encontré. Desaparecieron. Los busqué y los busqué con todos los criterios de búsqueda que usaba. Pero simplemente no aparecieron. Ya no los volví a ver. Y es extraño que este usuario no haya subido contenido a su canal, pero haya entrado a eliminar esos videos en donde mostró su colección completa, o siendo muy positivos, tal vez solo los puso en privado, pero ¿por qué hizo eso? Específicamente con esos videos. Y luego que después de hacer esa acción, no volvió a subir nada en su canal. Y hasta este momento se desconoce lo que ocurrió con él. No se sabe nada de su paradero, no se sabe absolutamente nada de él actualmente. Nada. Muchos años después, pude encontrar la melodía que se usó para el video de la segunda parte, porque el de la primera parte aún no lo encuentro. Resulta que la melodía usada para el video de la segunda parte es la composición de Offenbach, Orfeo en el inframundo, segunda obertura, que no la puedo poner por cuestiones de derechos de autor, pero se las voy a agregar en la descripción de este video. Y que en el video que hice de los más deseados de para mi colección de Toy Story, utilicé esa melodía. Claro que no la usé completa, la tuve que acortar. Cuando escucho esa melodía y cierro los ojos, les juro que estoy viendo el video, estoy viendo cada una de las imágenes de ese video. Y bueno, hasta aquí llegó este profundo y melancólico video hacia este usuario de Toy Story que desapareció misteriosamente. Y su paradero hasta el día de hoy sigue siendo un enigma. Les doy muchas gracias a todos por ver y nos vemos en la próxima.